Bueno, bienvenido a la última clase. Este es el último argumento que vamos a mostrar para argumentar a favor de la existencia de Dios. Y dentro de quizás a mitad del año más adelante vamos a continuar con otros argumentos, ¿sí? Hay pero cantidad y cantidad de argumentos. Nosotros alcanzamos a ver solamente dos. El anterior, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Cosmológico. El cosmológico. Después bajo el micrófono, está acoplando un poquito. Lo escucho ahora. El argumento cosmológico. ¿Cómo eran las premisas del argumento cosmológico? Uno, ¿se acuerdan o no? La causa y el efecto puede ser. Todo evento tiene una causa, o todo comienzo tiene una causa. Todo comienzo tiene una El causa. segundo, el universo. Tiene un inicio. El universo tuvo un comienzo, y el tercero, la conclusión. Algo tuvo que causar el comienzo del universo. Ahora también vamos a ver otro argumento que es muy lindo y muy... Este no va tanto por la ciencia, pasa más por la filosofía o el mundo de las ideas. No es argumento científico, es más un argumento filosófico. Este se llama el argumento moral. Argumento moral, ¿alguna vez lo habían escuchado? ¿Sí? Madre. David, creo que manda el figurón. Bueno, mientras sigo estudiando con esto, no sé. ¿Se ve algo, no? ¿Se ve un poquito? ¿No se ve nada? Sí, argumento moral. Bueno, no pasa nada, entre tanto les voy diciendo. El argumento moral es una forma de demostrar la existencia de Dios, que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Saben qué es lo que es la moral? ¿Qué sería la moral? La moral que conocemos. Sí, la moral que conocemos, ¿cómo sería? ¿Qué es? Hay que conocer uno por dentro lo que está bien y lo que está mal sin que alguien lo diga. Que pregunta bien. Es el conocer por uno mismo lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces sin que alguien nos lo diga. Y eso es un dato muy importante. Le hago una pregunta bien filosófica y para pensar. ¿Por qué lo que está mal está mal? ¿Alguno que diga algo? Porque hay una ley general que te lo dice. ¿Una ley qué? ¿General a nivel gubernamental o...? No, del individuo. Natural. Natural, La conciencia. Muy bien, la conciencia. Bien. ¿Y por qué lo que está bien está bien? Porque Dios es el Espíritu. ¿El Espíritu Santo? ¿O qué Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y el que no tiene el Espíritu Santo? Una persona que no conoce a Dios, ¿puede reconocer la diferencia entre bien y mal? Sí, con la conciencia también. Eso también lo vamos a ver. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Hace falta ser sí o sí cristiano para saberlo? No. ¿O uno cuando ya nace tiene conciencia de que algunas cosas están mal por más que nadie te lo haya enseñado? ¿Sí? Sí. Una persona normal que no sea cristiana, naciendo en cualquier cultura, va a saber que hacerle daño al prójimo está mal. Matarlo, ser egoísta, bueno, en fin, hacer daño al otro, incluso hacerse daño en vida. El niño de 2 años que se lastima a sí mismo haciendo tal cosa no lo va a volver a hacer, porque sabe que se está haciendo mal a sí mismo, ¿sí? No sé si se le va a asignar el micrófono o no. Pero bueno, ahí me trajeron un fibro. Ahí termino el matecito. Bueno, pregunta de vuelta. ¿Cómo nosotros sabemos, suponiendo que no somos cristianos, cómo cada uno sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Ya lo traemos adentro, ¿no? Ajá, ya lo traemos adentro. Viene de fabricado. Puede ser que lo dictamina el alma, eso, o sea, los sentimientos. Lo determina el alma, los sentimientos. En todas las culturas, por ejemplo, una cultura polinesia allá que está aislada del mundo, o nosotros acá o en África, todos saben que robarle las cosas al otro está mal. Ajá. Y no es algo que se haya inventado en algún lugar, sino que todos saben que está mal. Es verdad. Y otra pregunta más para pensar. ¿Quién define qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Mi parecer? La conciencia en sí. La conciencia en sí. ¿Ah? El 5. Pero fíjate que hay algunas personas que tienen tal conciencia hoy por hoy
que piensan que la homosexualidad está bien o que el aborto está bien. ¿Están equivocadas esas personas? Yo para mí el aborto están equivocados. Están equivocadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros que conocemos la ley de Dios sabemos que se apartan de las cosas del Señor, del camino del Señor. Bueno, Si buenísimo. miramos desde el mundo, aún estando en el mundo sabemos que está mal. Somos hombres y mujeres. Totalmente. A lo que voy es que la diferencia entre el bien y el mal no es algo subjetivo que define cada persona. La diferencia y la separación o discriminación entre el bien y el mal es algo totalmente objetivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un objeto que ha definido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si fuera subjetivo, cada persona podría definirse a sí mismo y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que es mucho de lo que hoy está de moda, ¿sí? Cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su opinión, y así cada uno anda haciendo maldades y no puede ser condenado porque para él estaba bien hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, el argumento moral se basa por 3 premisas. La primera premisa es, sin Dios no existe la moral. ¿Sí? Esa es la primera premisa. Sin Dios no existe la moral. Ahí lo voy a escribir. Y vamos a desarrollar después de que muestre las otras 2 premisas. Sin Dios no... Bueno, no hay moral. La segunda premisa es... siempre las premisas, cuando van a ver argumentos, las 2 premisas son afirmaciones que si son reales, entonces la tercera premisa es la conclusión, también tiene que ser real, inevitablemente. La primera premisa afirma, sin Dios no hay moral. La segunda es, la moral existe. ¿Sí? Y en base a que la moral existe, es que podemos charlar sobre esto y llegar a una conclusión de que Dios existe a personas que no conocen a Dios y que no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque vos le preguntás a esa persona si la moral existe y esa persona te va a decir que sí. Y si te dice que no, bueno, vos le puedes demostrar en base a la experiencia humana. ¿Sí? Hablando de la experiencia humana, todos hemos tenido una experiencia moral, pero literalmente toda la humanidad. Esto quiere decir que todos la experimentan y eso se asume como real. Si todos hemos experimentado la moral, ya sea que piense que puede ser subjetiva o objetiva, que cada uno piense lo que quiera pensar y creer lo que quiera creer, la moral existe. Y eso es indiscriminadamente para todos. Sin embargo, esto no significa que la moral sea subjetiva. Así como la realidad misma existe, pero hay distintas perspectivas de la realidad es una sola y es objetiva. ¿Sí? La realidad es una sola y es objetiva. Y todos experimentamos la realidad. ¿Sí? ¿O no? Conversos e inconversos. Conversos e inconversos, todos experimentamos la realidad. Y eso hace que la realidad exista. Por más que pueda venir alguno a traer una teoría de que estamos en la Matrix o algo así, son teorías. Pero la realidad existe y nosotros la experimentamos. La moral también existe y nosotros la experimentamos. Ponemos un ejemplo. Miren, el holocausto. ¿Saben lo que es el holocausto? Sí. Lo reconocen, ¿no? ¿Cuántos creen que Hitler hizo lo correcto o hizo algo malo? Que hizo lo malo. Claro. ¿Cuántos creen que hizo lo malo? A ver, ¿por qué creemos que hizo algo malo? Porque exterminó a miles de seres humanos. Millones. Bueno, Porque no les dio libertad a vivir. claro. Él usó de ese derecho y lo apropió y lo mató. Bueno, buenísimo. Ahora, ¿nosotros pensamos que Hitler hizo algo malo porque nosotros lo creemos? No, porque sucedió. Claro, pero ¿nosotros creemos que hizo algo malo porque lo que hizo está mal? ¿O eso está mal y por eso lo creemos? Está mal y por eso lo creemos. Bueno, entonces esto es lo que voy. Vos preguntarle a cualquier persona en la existencia si el holocausto fue algo correcto o algo bueno y te va a decir que no, está recontra mal. Pero ninguno te va a decir, y para mí está mal. No, venga, te va a decir, está mal, definidamente. Entonces, vos le podés llevar a la conclusión de que hay algo fuera de vos, fuera de nosotros, trascendente a nuestra opinión, que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Se entiende? Independientemente de nuestra opinión. Ninguno te va a decir que el holocausto estuvo mal porque a mí me parece.
No, no es porque a mí me parece. Yo estoy completamente convencido de que está mal porque hay algo fuera de mí que me afirma que el asesinato está mal. Y más la masacre en multitudes, ¿no? Por eso, la moral se puede llevar a la experiencia de cada uno. En la experiencia de cada uno, vos ponés el ejemplo del holocausto, de cualquier otra situación horrible que haya pasado en la humanidad, y la persona te va a decir, te va a afirmar con toda seguridad que está mal, pero nunca te va a decir que es a base a su propia opinión, sino que es algo totalmente generalizado, que la mayoría de las personas en el mundo, en la historia, reconoce que esto está mal. Podemos decir que más allá de los 5 sentidos muy conocidos que sabemos que tenemos, la moral sería otro sentido más. El sentido Sí, podría decirse, tranquilamente podría decirse. Aquello que tenemos el sentido de una moralidad, de la moral. Es algo totalmente que trasciende a nosotros, trasciende la cultura, trasciende mi opinión, trasciende los tiempos y siempre va a seguir estando. Ahora, vamos a un ejemplo en lo que la sociedad está un poco más dividida. Al principio decía, por ejemplo, la homosexualidad. Vos le preguntás al 100% de los argentinos, o de los mendocinos, perdón, le decís, ¿estás de acuerdo o no de acuerdo con la homosexualidad? Y ahí capaz está un poco partida la mitad de la opinión, ¿sí? Unos te van a decir que sí, otros que no, otros te van a defender con el alma que sí, otros te van a defender con el alma que no. Muchos dirán que sí, porque la ley lo aprueba. Y la sociedad y el Estado ahora, ¿sí? Gran parte de la sociedad, el Estado entero con las leyes, lo aprueban. Sin embargo, ¿cuántas personas esas que nosotros preguntamos si están a favor de la homosexualidad estarían a favor del incesto? Ya no queda el incesto, ¿no? Bueno, ¿por qué voy con esto? Porque quizás ninguna va a estar de acuerdo con el incesto, de todas estas personas que quizás dijeron que sí a la homosexualidad. Entonces vos ahí le puedes preguntar, entonces, si yo junto a un grupo de personas que piensan que el incesto está bien, creo una ley, la aprueban y el Estado aprueba el incesto, ¿va a estar bien? No. ¿Y por qué con la homosexualidad sí? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que ni la sociedad, ni el gobierno, ni las leyes dictan la moral. Vamos con otro ejemplo. Bueno, con lo del aborto lo mismo, ¿no? Y eso es lo que pasó literalmente. La sociedad estaba dividida y eran más las personas que estaban a favor de las dos vidas y no a favor del aborto. Sin embargo, ¿qué hicieron? Una minoría se juntó, presentó una ley, se armó el debate, aprobaron la ley y ahora el Estado y la sociedad aprueban el aborto. ¿Ok? Pero la misma razón por la que está mal el incesto, también te dice que está mal el aborto y la homosexualidad. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que están haciendo todo lo imposible para aprobar esa ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedes decirle vos? Mira, un día va a llegar, y ya está llegando, en el que personas mayores van a poder acostarse con menores. ¿Por qué? Porque van a hacer una ley y va a pasar lo mismo que hay entre la homosexualidad y el aborto, entre la homosexualidad y el asesinato de personas, ¿sí? No hay ninguna diferencia, porque las dos partes tienen que partir de una moral objetiva que trasciende a nosotros y que trasciende a nuestra propia opinión. La misma razón por la que la sociedad cree que el incesto y el holocausto están mal es la misma por la que deberían desaprobar la homosexualidad, el aborto y otras prácticas, porque hay una moral objetiva fuera de nosotros que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bien, y esa realidad objetiva que establece lo que está bien y lo que está mal, nosotros le llamamos Dios. ¿Por qué puede ser Dios esto que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque este ser tiene que ser personal, poderoso, extremadamente sabio para definir lo bueno y lo malo a través de su propia naturaleza. Dios no es que tiene la característica de la bondad. Dios es bondad. Dios no es que tiene amor, Dios es amor. La conclusión de estas dos premisas es: sin Dios no hay moral. ¿Por qué? Porque no hay punto objetivo en el que digamos esto está bien y esto está mal. Y así se está yendo cada vez más la sociedad. La segunda premisa es: la moral existe. Todos hemos tenido experiencia moral. Todos en algún momento llegamos a pensar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y hemos tomado las distintas conclusiones, ¿sí? Tercera, entonces, la conclusión es:
La conclusión es que Dios es necesario o existe. ¿Por qué tiene que haber un Dios necesario o existente? Porque tiene que existir un ente moral superior a nosotros que dictamine las leyes. ¿Sí? Este ser tiene que trascender nuestro universo y las mismas leyes con las que nosotros ya nacimos. En nuestra naturaleza, en nuestra conciencia ya viene escrito la ley de Dios. ¿Se acuerdan en Romanos qué es lo que dice acerca de los que no tienen la ley escrita? Que no la tienen escrita claro, no la tienen escrita a mano, pero dice que las personas que no conocen a Dios dan testimonio de Dios porque tienen la ley escrita en las tablas de su corazón, o en su corazón, perdón. ¿Sí? Y miren, voy a poner este mini ejemplo. La ley moral en la mente o el corazón de cada ser humano da testimonio de que Dios existe. Miren, por ejemplo, en los delitos de lesa humanidad o incluso en los juicios del Holocausto que se realizaron que se realizó en Alemania, los condenados no fueron juzgados a base de sus opiniones, sino que hubiera pasado. Quedaban libres, porque toda la Alemania nazi, todos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban firmes y totalmente convencidos de que habían hecho lo correcto matando a todos los judíos y obedeciendo a la cabeza, ¿no? A Hitler. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo la justicia en ese momento? Ellos dejaron bien claro que hay una moralidad que trasciende más allá de la opinión. Si estas personas hubieran sido juzgadas en base a la opinión que ellos tenían, estarían libres, hubieran estado libres. Sin embargo, hay algo que está más allá de ellos y del juzgado mismo, del jurado y de los abogados que estaban ahí. Una moral que trasciende las opiniones. Miren, los valores y deberes morales judeo-cristianos son las más perfectas y justas que pueden haber en la existencia. Nosotros que somos de Occidente hemos recibido la mejor cultura que pueda haber, ¿sí? Las mejores sociedades, los países más desarrollados en cuanto a moral, a crecimiento, a estabilidad, fueron basadas en los mandamientos cristianos, en los mandamientos judeo-cristianos. Aún sin saberlo, el mundo entero cree y defiende los valores morales cristianos, pero tratan de negar a Dios. Vos preguntarle a cualquier persona acá en el mundo que niega a Dios, preguntarle si matar está mal, te va a decir que sí. Esa persona tiene valores cristianos y él no lo sabe. Entonces ahí después, nosotros estamos totalmente culturalizados con el cristianismo, gracias a Dios, ¿no? Pero tranquilamente vos le puedes enseñar, ¿pensás que robar está mal? Vamos con los 10 mandamientos. ¿Pensás que robar está mal? Te va a decir sí. ¿Pensás que matar está mal? Sí. ¿Pensás que meterte con la mujer de tu prójimo está mal? Sí. Vos tenés valores cristianos, nomás que estás negando a Dios. Llevarlo a conocer a Dios y mostrarle por medio de esos valores objetivos que tenemos, de esa moral objetiva y totalmente necesaria que trasciende a nosotros, que hay un Dios que la implantó en nuestros corazones, aún antes de que nosotros lo tuviéramos que aprender de alguien de afuera. ¿Sí? Y este sería el argumento moral. Se llama argumento moral ontológico. Después hay otra serie de argumentos morales que pasan por otras formas. Otras formas también de llegar a la conclusión del argumento moral para llegar a la conclusión de que Dios existe, se hace al revés. Se parte de que Dios existe y de ahí vas trayendo hasta la historia del día de hoy. Pero nosotros, para que podamos hablar una conversación con alguien que no cree en Dios, le empezarle diciendo que la moral existe. Y de ahí, de la moral lo llevas a Dios, no de Dios a la moral, ¿sí? Al menos eso lo entendí así, creo que de una manera más fácil. Las personas ninguna te va a negar que la moral no existe. Y si te dicen que es subjetiva, presentarles lo que nosotros dijimos. Si es subjetiva, entonces yo puedo matar y pienso que está mal, que está bien, y no me pueden hacer nada porque estoy pensando que está bien. Entonces ahí lo podés llevar a la conclusión. No, la moral es totalmente objetiva. Si no, no habría ningún sentido de justicia en todo el mundo entero. Y presentarle que sin Dios no puede haber moral. Sin un ente regulador, le vamos a llamar, autoexistente y autosuficiente, cada uno podría definir las leyes que quieran
y la sociedad podría definir la ley que quiera y va a estar bien solamente porque son culturas distintas, y no es así. Dios trasciende las culturas, Dios trasciende nuestros pensamientos, Dios trasciende nuestra sociedad y trasciende también la corrupción que está teniendo el mundo entero. Dice también en Romanos, en cuanto a los que tienen la ley de Dios, que ellos rechazaron a Dios y se volcaron a la idolatría y a prácticas vergonzosas, ¿sí? Y que Dios mismo los entregó a esas prácticas vergonzosas. Hoy la sociedad está probando la pedofilia, está probando la zoofilia, está probando la homosexualidad, está probando el aborto, porque se está alejando de Dios. Y Dios no puede hacer más que otra cosa que entregarlos a sus placeres y ser castigados en el día que tengan que ser castigados. Sin embargo, por medio de estas palabras y de estas enseñanzas podemos llegar a la conclusión y mostrarle a alguien que los valores cristianos los tienen todos, nada más que han tratado de dejar a Cristo de lado. Y más en Argentina, que es totalmente, ¿cómo se llama? Cristianizada, tiene una cultura cristianizada, o al menos eso dice en la Constitución. Sí. Yo te me preguntaba cuando no tenía mucho la cosa del Señor, cómo Dios iba a juzgar a aquellos, la parte indígena que jamás. Los que nunca escucharon el Evangelio. Pero el romano, el Señor me habló un día, acorde al corazón, entonces vamos a ser juzgados, aquellos que nunca escucharon la palabra de Dios. Aquellos que nunca escucharon. Y cuando vi la película Apocalipto, ¿ustedes han visto alguno? Sí, una carnicería. Pues, dos tribus, una bastante muy buena, buscando la paz, y la otra salvajemente. Caníbales. Malditos hasta el mango. Y es como que ahí se me plasmó, ¿no? Como el Señor va a juzgar a aquellos que aún sin conocer, ¿no? Los va a juzgar acorde al corazón, ¿no? Porque eran dos tribus, una salvaje mal y la otra mataban para comer. Y en cuanto a conocer, muchas de esas tribus, de todas las tribus y las culturas que nunca han escuchado el Evangelio, ninguna es atea. ¿Sí? Claro, todos han llegado a una conclusión de que hay algo más allá de esta vida y de que hay algo que trasciende el universo y la existencia misma. Y el mismo Romanos dice que Dios se dio a conocer por medio de lo creado. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que van a ser juzgados en base a eso, y yo todavía no he llegado bien a la conclusión de bueno, si van a ser salvados o no, pero hay muchas teorías. Porque vos pensás, si hay personas que tienen la posibilidad de ser salvas por su misma conciencia y por haber obedecido las leyes que conocían de Dios, ¿para qué predicar el Evangelio, no? Te da a pensar que esas personas que tienen ese tipo de ignorancia, como los nativos, así que están lejos, como en el Amazonas o cosas así, tienen este sentido de moralidad que Dios le pone, porque ellos mismos a veces crean un ídolo en su ignorancia y adoran ese ídolo y practican la idolatría sin saber que lo están haciendo, pero es porque parece que necesitan creer en algo. Cortan un árbol, del árbol caído sacan un ídolo de madera. Sí. Esa fe. Porque es algo inherente que viene en todas las personas, la idolatría y el reconocer que hay algo. Pero igual esa gracia no es para todos. Vos una vez que llegás al conocimiento del pecado, al conocimiento de la condenación, también conocés que hay un Salvador. Entonces vos ya no entrás en eso de si me llevo una vida aceptable yo soy salvo. Es solamente para aquellos que nunca han oído, claro, que hay un cielo y un infierno y hay una condenación. Claro, porque yo también pensaba, si las personas van a ser juzgadas en base a la ley y lo que ellos tenían de conocido entre la diferencia del bien y el mal, si a mí me juzgan por eso, yo sé que la mayoría de esas leyes que conozco las he transgredido. No voy a poder ser salvo por más que conozca de eso. Por eso yo también considero la importancia del Evangelio, de predicar el Evangelio. ¿Sí? Si hubiera una posibilidad de que las personas puedan ser salvas por medio de solamente su conciencia, de medio rato. Bueno, esto es un temita. Hasta acá nomás los argumentos, la otra vez fue el argumento cosmológico, ahora el argumento moral, y les invito a que sigan viendo en su casa los demás argumentos. Está el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas, el argumento de la información, el argumento del ajuste fino, el argumento de
diseño inteligente, hay pero banda de argumentos que te llevan a la conclusión de que Dios existe y podemos demostrar que nuestra fe es la más razonable de toda la existencia.